una enorme relevancia, pues se relaciona directamente con el desempeño profesional de las y los abogados en su labor de asesorar y orientar adecuadamente a sus clientes en los diferentes contextos de los procesos de mediación, con independencia de la materia legal en que ésta tome lugar. Bien puede ser mediación en el ramo de la materia civil, puede ser mediación mercantil, mediación penal, comunitaria, escolar, en fin, en los diferentes, estamentos en que cabe mediar y que la ley lo permite. Implica disertar sobre diferentes aspectos legales, aspectos éticos e incluso organizacionales, sobre lo que resulta importante detenerse con el objetivo de que nuestra tarea como apoderados, apoderadas, asesores o asistentes jurídicos pueda desarrollarse con eficacia y resultados satisfactorios para todas las partes que participan del proceso de mediación. Consecuentemente, estos aspectos no solamente interesan a las partes en controversia, también interesan a la misma persona profesional del derecho, ya que más allá de un mero desempeño profesional, la abogada y el abogado del siglo XXI, desde la perspectiva de su función social, debe interesarse activamente por contribuir a la construcción de una cultura de paz. La cultura de paz es conceptualizada por Naciones Unidas según resolución del 6 de octubre del año 1999 como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y la prevención de los conflictos, tratando de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y también entre las naciones, porque se trata de promover la coexistencia pacífica entre países, entre sistemas y básicamente entre el ser humano, ¿verdad? Como el arquitecto del hacer y el devenir social. Por tanto, ese activo intangible, es decir, la cultura de paz, al que todos tenemos la obligación ética y ciudadana de contribuir si verdaderamente queremos comunidades prósperas, pacíficas, dialogantes y tolerantes. Siempre he tenido la percepción que entre los puntos de mayor fortaleza con que cuentan los profesionales del derecho y las profesionales del derecho, al momento de asumir una responsabilidad de representación, de desempeñar un mandato recogido en un poder, es ese alto grado de optimismo sobre las posibilidades de ganar la contienda legal, que de entrada lo subrayo, lo asumimos con la convicción de quien se apresta a ganar una batalla. Esto ocurre incluso sin antes haber hecho una evaluación de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que caracterizan el conflicto o la controversia en juego y que como profesionales del derecho nos aprestamos a gestionar. A veces tampoco contamos con una adecuada y bien estructurada teoría del caso, es decir, podría ser que se tenga una tendencia a improvisar. Así pues, todo lo marca el prurito, la urgencia, el deseo persistente y a veces hasta compulsivo de ganar la contienda. Ganar y perder, ¿verdad? O sea, que una parte salga victoriosa y que otra parte salga humillada y derrotada. Esa es la mentalidad, la cultura bien arraigada, en nuestro quehacer, ¿verdad? Porque esa es parte de nuestra formación. Así pues, en este punto me pregunto, ¿es esta impronta, a veces bien marcada en nuestro gremio, una fortaleza o una debilidad? Yo considero que en parte es un rasgo positivo, porque integra la pasión y el compromiso con que asumimos nuestra noble tarea de apoderamiento del negocio ajeno. La representación de intereses confiados a nosotros, pero también puede llegar a ser un enorme pasivo en el profesional y la profesional del derecho, puesto que al adentrarnos en un proceso judicial, muchas variables
fuera de control se ponen en movimiento. Los litigantes saben por experiencia propia, digamos que muchos factores están en juego. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos del alto nivel de incertidumbre que implica la contienda judicial. Esto es preguntarse, ¿cuento o no de manera objetiva con los suficientes medios probatorios para demostrar la justedad de la pretensión de mi clienta o cliente y con ello poder convencer a la autoridad judicial para la obtención de una resolución favorable? ¿Logra la teoría fáctica de mi caso, si es que la hemos elaborado, ubicarse en perfecta correspondencia con las premisas de la norma legal que se invoca y en consecuencia con la capacidad de dar a mi clienta o mi cliente un resultado favorable que colme sus expectativas? Creo que si somos sinceros, para estas preguntas únicamente tenemos respuestas relativas, pues aún contándose con elementos de certeza, el resultado puede no ser el que esperamos siempre. ¿Qué ocurre entonces? Que un testigo respondió lo que no le preguntaron, que un perito o una perita fue desacreditada por un contraataque acucioso que sobre la base de las ciencias exactas que normalmente auxilian el proceso judicial, llámese la física, la matemática, la química, o simplemente a base de razonamientos lógicos interpretativos, un proceso judicial puede cambiar el rumbo que como parte litigante inicialmente trazamos. El mapa puede cambiar. Esto, a mi criterio, ocurre por dos verdades evidentes. Lo primero es que el derecho, es decir, la norma aplicable, está sujeta a la interpretación. En él intervienen factores teleológicos y factores epistemológicos y por tanto el derecho, como lo sabemos, no es una ciencia exacta. Lo segundo se debe a que el proceso judicial, aun cuando su fin último es conferir justicia, no deja por ello su naturaleza de ser altamente competitivo. No es novedoso afirmar que el proceso judicial se desarrolla en esa lucha de contrarios, donde para expresarlo quizás de una forma un tanto darwiniana, prevalece el más apto, el que argumenta de forma más coherente, el que prueba mejor y el que gestiona mejores estrategias para convencer sobre la justedad de sus pretensiones. Lo antes dicho cobra mayor notoriedad si las variables antes señaladas tienen lugar en materias legales en que las partes disponen libremente de sus derechos, como ocurre en la materia civil y en la materia mercantil. Es la razón natural también por la que el proceso judicial está basado en un sistema de recursos para, en caso de un resultado desfavorable, la resolución pueda recurrirse en aras de lograr que se reforme, se revoque o se anule total o parcialmente o quizás confirmarse, todo lo cual, reitero, configura un escenario incierto respecto al resultado final. Por lo tanto, el litigio tiene ese componente de incertidumbre de cuyas consecuencias en el orden del tiempo, de los costos económicos, de los costos físicos y de los costos psicológicos que conlleva, a veces no somos plenamente conscientes. Sir Francis Bacon, 1620, célebre filósofo, político, abogado y escritor de origen británico, padre del empirismo filosófico y científico, refiere que si una persona comienza un proceso con certeza, terminará con dudas, pero si accede a comenzar con dudas, terminará con certezas. Apoyados en estas enseñanzas de Bacon, pionero del método científico, considero importante que las y los profesionales del derecho, en el desarrollo de su rol, podamos estimular el pensamiento creativo, cuestionándonos a fondo sobre cuál es la mejor alternativa para resolver las controversias que nos presentan nuestras clientas y nuestros clientes. En otras palabras, ¿cuál es el resultado más previsible?
la vía que ofrece mejor o mayor certeza, aquello de lo que se puede estar en pleno control y no en control de un tercero ajeno que juzga e impone una resolución, que solo atiende al silogismo de las sentencias, es decir, que únicamente considera los hechos probados y no probados conforme marca el derecho, conforme indica o marca el derecho aplicable. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay un sistema más predecible? La respuesta está y ha estado allí al alcance de la mano. Y no es otra cosa que esa poderosa herramienta que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes en conflictos y de la comunidad jurídica nicaragüense, la mediación. Es uno de los sistemas más democráticos y protagónicos mejor ideados para la solución de las controversias, cuya palanca de control se pone a disposición de las partes para que ellas de manera autónoma construyan la solución a sus diferencias como un traje a la medida, conforme demandan sus propios intereses y necesidades. Destaco la palabra protagónico para dar mejor significado al papel beligerante de las partes que en mediación son las que deben dialogar y escucharse activamente. Sin embargo, aunado al rol protagónico de las partes en mediación, lo que dicho sea de paso, es un elemento connatural y propio de la misma y no debe alterarse por motivo alguno, es decir, el elemento protagónico de las partes. A la par se sitúa el rol trascendental de las y los profesionales del derecho en la mediación, quienes sin sustituir ese papel protagónico de las partes, tienen el imperativo ético y profesional de orientar y asesorar a las personas en la solución de sus conflictos. Mejor dicho, sobre cómo aprovechar las inmensas potencialidades que ofrece la mediación para la solución de las controversias. La tantas veces estudiada teoría del conflicto nos indica que las personas confrontadas no solamente adolecen de una afectación patrimonial o de una afectación a un bien jurídico protegido, que incluso puede ser la libertad misma cuando se trata de los ilícitos dentro del concepto del derecho penal. Además de esos activos, las personas en conflicto también atraviesan por una afectación emocional que de ordinario deriva también en afectaciones fisiológicas, es decir, a la salud misma. Por lo tanto, hace falta humanizar nuestra actitud de profesionales y profesionales del derecho y tener la disposición de explorar soluciones menos costosas y más satisfactorias para nuestros clientes y clientas. De modo que en el proceso de mediación concluyen tanto factores objetivos como subjetivos, y es ahí donde el papel de la abogada y los abogados, actuando como apoderados, asesoras o asesores, cobra una trascendental importancia. Luego, la mediación no es un proceso que pueda subestimarse, no simplemente es un trámite de venido a menos. Lo hemos comentado muchas veces con la doctora María Amanda. Es un proceso a veces complejo que involucra intereses, involucra marcos jurídicos aplicables, emociones y sentimientos. Consecuentemente, la mediación no debe verse como un requisito burocrático a cumplir para simplemente allanar el camino al proceso judicial. Si esta es la percepción que tenemos, les invito a cambiar ese paradigma ahora mismo. Convencernos que la mediación es un proceso que puede marcar la diferencia entre recomponer una relación entre dos personas hacia el futuro, solucionando un conflicto que por lo general ha causado daño o ha escalado, o en sentido opuesto, prolongar un estado de falsa victoria,
a un alto costo económico, psicológico, si persistimos en encauzarlo por la vía judicial. Siendo que implica tal trascendencia, después de este preámbulo reflexivo, surge la pregunta: ¿cuáles son los aspectos destacables del rol de la persona profesional del derecho en el proceso de mediación? Esta es la cuestión a responder sobre la base de algunos criterios doctrinarios y de nuestra propia evidencia empírica a lo largo de la práctica de la mediación desde las diferentes instituciones y principalmente la DIRAC como líder del servicio de mediación desde el punto de vista institucional, y lo podemos esbozar de la manera siguiente. Primer criterio, la mentalidad. Es necesario que las y los profesionales del derecho cambiemos nuestra predisposición psicológica de resolver los conflictos por la vía litigiosa, privilegiando la vía de la negociación, dado que la solución no siempre tiene que ser interponer una demanda. Es importante arrancar de raíz ese marcado determinismo que pregona que todo debe resolverse mediante el proceso judicial. Todo es juicio, todo es pleito, todo es contienda. En gran medida, ello se debe a nuestras propias falencias estructurales, pues a propósito de las verdades que no necesitan demostración, lo llamado verdades axiomáticas, está el hecho que desde nuestro propio proceso formativo académico no fuimos preparados para el arte de mediar, dialogar y negociar. De esta manera, erróneamente, la calidad profesional de la abogada y el abogado se mide por su capacidad de resistencia en el proceso judicial. Se tiene la concepción de que la mejor abogada o el mejor abogado es aquel que le da más largas al asunto, es aquel que más incidenta y es aquel que más resiste, digamos, el desarrollo del proceso. Ello no toma en cuenta el alto costo económico y emocional al que se somete a las partes. Algunos podrán estar pensando en este momento, y si el deseo de las partes es batallar, ¿qué puedo hacer yo como abogada o como abogado? Eso me pide mi cliente, eso es lo que me mandata. Creo que uno de los deberes éticos del profesional del derecho es ponderar con sus clientes, con sus clientas y clientes, las posibilidades reales de obtener o no un resultado favorable. Esta es una cuestión central en la relación clienta, abogado, abogada. Profundizar sobre los intereses y necesidades en juego y a partir de este análisis ofrecer a sus clientes y clientas un panorama realista que permita la toma de decisiones, incluyendo en esta tesitura la conveniencia de mediar y negociar la controversia. Y aquí salta otro problema a dilucidar. La persona profesional del derecho puede pensar: si mi profesión es litigar, y si así como el arquitecto no gana si no elabora un plano constructivo, así como un odontólogo o una odontóloga no gana si no cuida la dentadura, también yo como abogado o abogada no gano si no litigo. Esto luce como un cuestionamiento legítimo. Pues bien, a mi juicio, este razonamiento es solamente parcialmente cierto, ya que financieramente es preferible resolver dos conflictos en un mes, en una o dos sesiones o procesos de mediación, que resolver un caso en 2 o 3 años, que quizás más tiempo que ese lapso. Depende de todas las incidencias, de todos los imprevistos que el proceso pueda plantear. Otro factor a considerar por los profesionales del derecho en este terreno es que un litigio prolongado genera desgaste y puede llegar el momento en que la credibilidad entre el cliente y su abogado o su abogada se erosiona al no tener un resultado rápido y concreto.
De este modo ya no solo tenemos un conflicto entre las dos partes, ya tenemos un conflicto, ya no tenemos un conflicto, sino tenemos dos conflictos. El conflicto entre las partes y el que surge entre el abogado y la abogada y su cliente, que reclama por una solución rápida, a veces mágica, pues el proceso judicial es así como se conduce, por rígidos procedimientos, y entonces surge otro estigma: mi abogado, mi abogada no me resuelve. Luego, cuando la resolución es dictada, puede que no sea la que el cliente espera. Solo imaginemos una sentencia que declara con lugar la reivindicación de un inmueble, donde el que reivindica se le impone la obligación de pagar las mejoras construidas de buena fe. Un caso concreto. Que a la postre estas mejoras pueden ser más caras que el terreno que reclama, y por lo tanto es una sentencia de difícil ejecución, puesto que conlleva una doble prestación. Una es premisa de la otra: pagar las mejoras, ¿verdad?, para poder reivindicar el bien, porque tal vez fueron mejoras construidas de buena fe, y la ley dice que las mejoras construidas de buena fe se reconocen al edificante. En cambio, en sede de mediación, un caso similar como el que hemos citado puede tener múltiples alternativas de solución. Se puede acordar el desmembramiento de una parte del terreno donde están las mejoras, por ejemplo. Pueden estudiarse propuestas y contrapropuestas de precios, formas y modalidades de pago de las mejoras, o quizás la venta de la propiedad a un tercero. En fin, las alternativas de solución en mediación fluyen, y si bien pueden no obtenerse el 100 o el 100% de la pretensión, puede obtenerse un porcentaje alto de la misma, con el valor agregado que representa una solución rápida y segura. Por ello, considero importante ese cambio de mentalidad en las profesionales y en los profesionales del derecho, pues como decía en forma previa, hoy por hoy no se concibe una abogada, un abogado moderno que no sepa el arte de mediar y negociar, pues las bondades y ventajas de la mediación y de otros métodos de solución alterna de conflictos están más que demostradas. Por lo tanto, el cambio de paradigma litigioso al paradigma de la negociación bajo el modelo ganar-ganar está a disposición de las partes y de las y los profesionales del derecho. En realidad, es una cuestión de tener la convicción de tomarlo, pues además está dotado de la suficiente seguridad jurídica para tutelar derechos que las partes pueden concederse en el marco de lo legalmente permisible. Segundo criterio, la planificación de la mediación. Una vez que hemos decidido por la mediación, es absolutamente importante que la persona profesional del derecho se reúna con su cliente o clienta para recabar cuanta información sea posible. En esa reunión preparatoria entre cliente y asesor o asesora, resulta de particular utilidad aplicar las técnicas de la comunicación, entre ellas preguntas tales como ¿cómo se originó el conflicto?, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la evolución del conflicto? ¿Cuál ha sido la relación previa entre ustedes, entre las partes, antes de que ocurriera esta controversia? ¿Cómo ha escalado o desescalado el conflicto en su caso? ¿Hay alguien más involucrado? ¿Cuáles son los intereses en controversia? ¿Han intentado resolver este conflicto por otras formas? ¿Cómo está la comunicación entre ustedes, entre las dos partes confrontadas? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son verdaderamente sus necesidades? ¿Hasta dónde podemos ceder? ¿Qué podemos ceder en contrapartida? Estas son cuestiones a examinar, a valorar y a ponderar entre el cliente y su abogada o abogada asesor, ¿verdad? O sea, con ello queremos decir que no se debe improvisar.
A partir de este ejercicio pueden surgir las propuestas bien estructuradas que llevaremos al proceso de mediación, lo que los expertos del modelo tradicional de Harvard denominan el MAN o BATNA por sus siglas en inglés, es decir, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. En teoría, no podría aceptarse una opción peor que mi MAN, es decir, que mi mejor alternativa a un acuerdo negociado. Sin embargo, para llegar a esto tenemos que estar bien preparados, con un análisis medible de las opciones que han de presentarse en el proceso de mediación dentro de un auténtico modelo basado en el reconocimiento de intereses mutuos, tomando en cuenta y cuidando la relación precedente y futura entre nuestros clientes y clientas. Esto conlleva a aislar posiciones inflexibles y orientarse a resolver el problema de forma adecuada y a no perpetuarlo. Como podemos ver, mediar no es improvisar, requiere de técnicas organizacionales. Hace falta planificarla. Esto debe hacer el profesional y la profesional del derecho dentro de un estilo, digamos, de dirección y planificación de su desempeño profesional. Delimitar objetivos, determinar movimientos tácticos en función de objetivos estratégicos, siendo muy importante disponer de una mentalidad flexible que a partir de la dinámica del intercambio de propuestas y contrapropuestas logre ampliarse el abanico de opciones. En negociación hay una metáfora que usualmente se trae a colación, la que ilustra la necesidad de conceder y ceder, la cual es perfectamente aplicable a la mediación, pues en esencia mediar no es otra cosa que negociar. La metáfora en referencia es aquella que indica que en lugar de partir una torta de 1 libra en 2 mitades de media libra para cada parte, es preferible ensanchar la torta a un peso de 2 libras, de modo que en lugar de media libra para cada parte podamos tener 1 libra para cada uno. Esto solo se logra a través del trabajo cooperativo y creativo desarrollado por las partes en mediación y guiado por sus abogadas y sus abogados para generar opciones de solución al problema que permitan acrecentar el objeto de mediación para que los beneficios a repartir sean mayores. Se trata entonces no de llegar en busca de la constancia de inasistencia o de no acuerdo, sino de mostrar una convicción, una actitud genuina de querer resolver la controversia por la vía de la mediación, en la cual quisiera enfatizar que para tener un verdadero éxito hace falta ceder y conceder, lo cual implica prepararse y disponerse volitivamente para transigir, mentalizarse que a la mediación se acude a ganar, ganar y no ganar y perder. Tercer criterio, la buena fe y legalidad del acuerdo de mediación. Un aspecto de primer orden del cual las profesionales y los profesionales del derecho no deben apartarse en mediación es el principio de legalidad. Es importante asesorar y orientar a las partes sobre la necesidad de evitar acuerdos que se contrapongan al orden público y la legalidad. Los atajos en mediación no están permitidos y por tanto deben evitarse. En este aspecto, la persona mediadora tiene una importante cuota de responsabilidad, pero también la tienen los profesionales y las profesionales del derecho, quienes deben actuar como fiscalizadores de la legalidad del acuerdo logrado en mediación. Esto es ser cogarante de la calidad legal del acuerdo obtenido. Las partes en mediación, evidentemente que tienen un amplio margen para disponer de sus derechos. Para eso la mediación es voluntaria y fundada en la autonomía de la voluntad. En tal sentido, si bien está permitido otorgarse concesiones, debemos ser vigilantes y cautelosos en contribuir a que en la mediación no se menoscabe el principio de legalidad, que también es un principio que la rige. Por esta razón, el legislador previó el control de la legalidad de los acuerdos de mediación, tanto en materia civil
como en los delitos menos graves mediables en lo que respecta a la mediación previa penal. De esta manera, los artículos 407 y 408 del Código Procesal Civil de Nicaragua establecen la facultad de la autoridad judicial de homologar el acuerdo de mediación cuando éste se obtiene en mediación previa y de examinar su legalidad cuando éste se incumple y se quiere someter a la fase de ejecución forzosa. De la misma manera, un acuerdo en mediación previa penal podría no tenerse como procedente y válido por el Ministerio Público en los casos que se considere que no cumple con los requisitos de legalidad según dispone el artículo 57 del Código Procesal Penal. Ejemplos de acuerdos que lesionan la legalidad en materia civil. Primero, los que pretenden legitimar un préstamo a interés excesivo, un ejemplo muy cotidiano. Segundo, los que involucran o lesionan intereses de terceros que no han participado del proceso de mediación y particularmente los que afectan intereses de menores y adolescentes en materia que compete exclusivamente a las autoridades de familia. Tercero, los que pretenden subsanar una nulidad absoluta o una falsedad civil que afecta un determinado negocio jurídico. Ejemplo de acuerdos que lesionan la legalidad en materia penal, primero aquellos donde se median tipos penales que exceden el límite permitido por la ley, es decir, tipos penales que no son mediables, y los que median conductas reprochables en los que la ley no permite mediar, por ejemplo, delitos contra la libertad e integridad sexual, por mencionar, digamos, algunos. Cuarto criterio, el abogado como factor de solución. No sé si lo comparten conmigo, pero hay dos tipos de profesionales en quienes las personas confían plenamente. Su médico, su médica, su doctora, digamos, su médico o doctora de cabecera o su abogada o abogado de confianza. Dos prototipos de profesionales en que las personas depositan toda su confianza. El abogado o la abogada ejerce una gran influencia en su cliente, determinada esta por esa relación de confianza en la persona que tiene las competencias técnicas y legales para defender su patrimonio, sus intereses o derechos fundamentales. Por esto es que resulta tan importante que la persona profesional del derecho sea un factor de solución al conflicto. Si la persona abogada no incide positivamente en la persona que asesora o representa, en el sentido que lo que más le conviene es mediar y suscribir acuerdos, difícilmente daremos el salto a un uso más generalizado de la mediación en la solución de los conflictos. Al respecto, quisiera enfatizar que no es un problema de números o de estadísticas, es una cuestión de optar por un modelo benigno, bondadoso, económicamente viable y legalmente seguro, que representa réditos y beneficios en todos los sentidos, véasele por donde se le vea. Por ello es que resulta de importancia estratégica que la persona profesional del derecho sea aliada natural de la mediación y solo reservar la judicialización del caso para cuando de verdad hayamos agotado las posibilidades de mediar y suscribir acuerdos. Es decir, el proceso judicial debe quedar como última razón. A pesar de ello, no podemos convencer de lo que nosotros mismos no estamos convencidos. Por lo tanto, invito a los profesionales y a las profesionales del derecho a investigar y capacitarse en las técnicas de la mediación y de la negociación y de la comunicación, esta última como herramienta que enseña la manera empática y respetuosa de conducirse en el proceso de mediación, a fin de generar el ambiente adecuado que posibilite identificar puntos de coincidencia conducentes a la suscripción de acuerdos. Quinto criterio, la voluntariedad en la mediación. Si bien lo deseable, lo óptimo, a lo que apela esta exposición es a resolver los conflictos o diferencias patrimoniales o no patrimoniales a través de la mediación por parte de las partes y los abogados y las abogadas asesores, el profesional del derecho algunas veces confunde el concepto de
voluntariedad con el de procedencia de la mediación para acceder al proceso judicial. Tenemos que ser realistas. Hay conflictos que, siendo mediados de la mejor buena fe, no llegan a acuerdos por distintas razones particulares de cada caso, por lo que solo queda la vía judicial o arbitral para dilucidarlos. Pero debe quedar claro que mediar no es un requisito para que una demanda se admita. Lo que sí se quiere, o si lo que sí se requiere, es acompañar a la demanda la constancia de inasistencia o de no acuerdo en el trámite de mediación, conforme señala el inciso 1 del artículo 421 del Código Procesal Civil de Nicaragua. Es importante esta puntualización. Para finalizar, me permito compartir con ustedes algunos indicadores estadísticos que dan cuenta del éxito creciente del servicio de mediación brindado por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos en mediación civil. Últimos 5 años, partiendo del año 2017 hasta el mes de agosto, que estamos por cerrar, se han realizado 32.963 mediaciones. 19.706 han finalizado en acuerdo, lo cual significa un promedio en ese quinquenio del 58% de acuerdos logrados. Esto ni más ni menos significa que 6 de cada 10 conflictos finalizaron en acuerdos de mediación, un 60% de asertividad. Luego, en mediación previa penal, en el mismo lapso de los últimos 5 años, a partir del 2017, se han realizado 79.869 procesos de mediación, de los cuales 69.938 han finalizado en acuerdo para un 87% de efectividad. Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 conflictos, ya sea en delitos mediables o faltas penales, han finalizado en acuerdo. Y también, si lo podemos traducir esto a costo o lo podemos traducir a evitación del proceso, pues entonces el beneficio es incalculable, ¿verdad? O sea, es enorme, pues, digo incalculable, todo se puede medir, pero no se puede medir tal vez el costo emocional que conlleva un conflicto. Eso no tiene, escala de medición. Conclusiones. Se requiere que el profesional del derecho se comprometa con mayor ahínco con el modelo de solución de controversias que ofrece la mediación en todas sus modalidades. Se trata de optar por un modelo de solución de controversia inteligente, empático, ágil, seguro, económico y conveniente, tanto para las partes en controversia como para las propias personas profesionales del derecho. Las y los profesionales del derecho, como personas influyentes, como líderes, en quienes las personas confían la gestión y solución de sus controversias, tienen un importante aporte que realizar a la construcción permanente de una cultura de paz. Es decir, disponerse a fomentar valores y actitudes que permitan solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas. Si hacemos esto, las energías que usamos para el litigio puro y duro las podemos reorientar al desarrollo y no a la inversa, es decir, no, en sentido contrario, al desarrollo humano, ¿verdad? Que es lo que en última instancia cuenta. Tercero, es importante que las y los profesionales del derecho se capaciten en las técnicas de la mediación. Aprender a negociar es un arte que no se aprende de forma empírica. Hace falta estudiar las técnicas y los distintos modelos de mediación, unos de inspiración pragmática, como el modelo tradicional lineal de Harvard, y otros de inspiración más humanista y filosófica, como el modelo transformativo de Bush y Folger, o el modelo narrativo de Sarah Coe, que también fue estudiado en la especialidad. Cada uno se ofrece por la doctrina y los expertos con el objetivo
de que las partes y los profesionales del derecho y de otras materias disciplinares logren un desarrollo profesional más exitoso en la solución de las controversias y las diferencias y por ende se tenga mayor nivel de realización profesional. La mediación, como cualquier otro sistema, requiere del concurso no solamente de las organizaciones o instancias públicas o privadas que la administran, necesita ser asumida por los profesionales del derecho, no como el medio alternativo, sino como el medio a privilegiar para evitar la judicialización del conflicto, o es decir, la estatización del conflicto, ¿verdad? Es decir, resolverlo por la vía de la negociación y del encuentro directo y mediado por el servicio de mediación o de las mediadoras o el mediador para lograr acuerdos que realmente colmen verdaderas realizaciones. Muchas gracias por su amable atención.